Estamos a solo días de que se cumplan 5 meses de esta ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la situación humanitaria sigue siendo un punto crítico. Además de la muerte de civiles, los palestinos batallan con la falta de alimentos, insumos médicos y otros bienes. De hecho, Naciones Unidas alertó sobre un riesgo inminente de hambruna en el norte del enclave. Para analizar la situación, le damos la bienvenida al analista internacional Mauricio Jaramillo Yassir. Bienvenido a France 24 en primer lugar, es un placer tenerla aquí en este espacio. En estos momentos quería preguntarle qué cantidad y qué tipo de ayuda humanitaria está entrando al enclave y con qué frecuencia se permite este ingreso. Con los buenos días, un saludo, gracias por la invitación. La situación es muy crítica y se ha anunciado, digamos, un recorte severo en la entrega de esa ayuda humanitaria a propósito de la decisión que han tomado algunos países de suspender la asistencia a la UNRWA, que es esta agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. El fin de semana habló el director de la Cruz Roja para Palestina diciendo que, ojo, esto es una estadística que no debería pasar desapercibida. En este momento está entrando en promedio un camión de ayuda por cada 10.000 personas. Esto quiere decir que es una ayuda insuficiente y cada vez son más las posibilidades de que ante el desespero, las personas que están ahí agolpadas, hay que recordar, hay en este momento alrededor de Rafah, por ejemplo, 1 millón de personas en 67 kilómetros cuadrados. Esto habla de una ayuda que es absolutamente insuficiente, de que no llega porque el personal humanitario, digamos, no tiene condiciones mínimas. En el último tiempo han sido asesinados 14 funcionarios de Naciones Unidas, de Cruz Roja, de otras ONG que han intentado ayudar para que llegue estos alimentos. Entonces se trata de una ayuda que llega a contagotas, que llega de manera insuficiente. Ya también han muerto los primeros niños, 10 niños palestinos han fallecido por el tema del hambre y se teme porque más de 1 millón de personas estén en este momento en un estado grave de inseguridad alimentaria. Claro, parte de esa ayuda que está llegando ahora vemos que cae también desde el aire. Estados Unidos y algunos otros países han comenzado a lanzar ayuda humanitaria. Ya ha habido críticas porque se dice que esta ayuda no deja de ser cosmética y hemos visto imágenes de gente corriendo a por esos paquetes de ayuda, casi lanzándose, luchando por ella. ¿Cree usted también que esto es simplemente un hecho cosmético que no ayuda realmente a aliviar la situación? No, sin duda alguna. Es que no sirve de mucho lo que están haciendo. Están acorralando a los palestinos. Es decir, esto que está ocurriendo, hay que explicárselo a la gente, parecería obvio. Esto no es consecuencia de un terremoto. Esto no es consecuencia de un tsunami. Es decir, esto está ocurriendo porque hay una dirigencia que tomó la decisión de utilizar el hambre como estrategia de guerra. Entonces, básicamente, si lo que se pretende es salvar la vida de estos casi 2 millones de palestinos que están en las peores condiciones en Gaza, quien tiene que tomar la decisión de permitir la entrada es Israel. Israel y su población, también hay que decirlo, que no son solamente soldados del ejército israelí, sino que muchas veces Israel manda colonos que se paran en la frontera con Rafah para impedir que llegue esta ayuda, con la excusa, con el argumento peregrino de que esto va a ser utilizado por Hamas para seguir fortaleciéndose. Entonces se trata básicamente de una estrategia que yo creo que ni siquiera alivia. Entonces estamos lejísimos de atacar las causas estructurales del hambre que aqueja a los palestinos. Ojo, no desde octubre. Esto es un problema que viene desde la década de los 90, ya antes de la guerra. Más del 95% de la gente en Gaza no tenía acceso a agua potable. Entonces estamos hablando de un problema que venía ya, que era estructural. La franja de Gaza era invivible hace muchos años, pero a partir de la ofensiva del 7 de octubre lo que ha ocurrido es que esa situación se ha exacerbado y tenemos un número de muertos insólito, absurdo, que seguramente con el paso de las horas va a seguir creciendo. Claro, y hemos visto también en las últimas horas unas inusuales palabras de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, pues criticando precisamente a Israel por este bloqueo de la ayuda humanitaria, llamando a ese cese inmediato ya de las hostilidades. Se le puede estar acabando ya la paciencia a Estados Unidos con su principal socio en la región. ¿Hasta qué punto va a ser sostenible ya la situación? Es insostenible. Desde hace meses esto es insostenible. Lo que es extraño es que algunos gobiernos todavía no le hayan alzado la voz a Israel. El caso de Estados Unidos es llamativo.
porque es su principal socio militar, es quien en buena medida le entrega, por ejemplo, los aviones de guerra, es quien ha legitimado el último intento por establecer un cese al fuego desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya algunos países que habían tenido una actitud, si se quiere, laxa con Israel, se sumaron a ese pedido, como fue el caso de Francia. Entonces Estados Unidos está cada vez más solo en esta idea de justificar a Israel, y me parece que dentro de los Estados Unidos los sectores que siguen apoyando esta ofensiva, que ellos básicamente barnizan, maquillan en la legítima defensa, pues son cada vez más minoritarios. El problema es que sigue habiendo un sector importante en Estados Unidos que ve con buenos ojos lo que hace Israel, que apoya irrestrictamente a Israel. Hay que acordarse además que la sociedad estadounidense es una sociedad a la que muy poco le importa lo que pasa allende sus fronteras, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Europa, que tenemos una sociedad civil mucho más activa. En Estados Unidos, salvo en ciudades como Washington, Nueva York, no hemos visto grandes manifestaciones porque, insisto, Estados Unidos es una sociedad muy ensimismada. Uno esperaría que con el paso del tiempo haya un despertar y haya más presión para que definitivamente Israel quede aislado del todo en esta idea de seguir ejecutando esto que es un genocidio, una limpieza étnica y un apartheid. Claro, y estamos empezando a ver imágenes duras que consecuencia de la hambruna, gente pues muy delgada, y a veces están haciendo comparaciones con el sitio de Sarajevo, en aquella guerra de los Balcanes, donde en un momento ya se dijo basta. ¿Dónde queda el actuar, por tanto, de la comunidad internacional? ¿Dónde quedan esas palabras para decir basta también? Porque en algún momento tiene que acabar. Claro, y ya que usted menciona el caso de los Balcanes occidentales en la antigua Yugoslavia, para que la gente se haga una idea, en el genocidio de Srebrenica, en el campo de refugiados de bosnios musulmanes, se murieron 8.000 personas, 8.000 personas, es decir, la cifra de personas asesinadas en Palestina se está casi que multiplicando por 4 de las muertes en Srebrenica, como para que nos hagamos una idea de que estamos tocando fondo. Y a diferencia de lo que pasó en los Balcanes occidentales, donde se reaccionó muy tarde, desafortunadamente, pero se reaccionó, pues lo que vemos es una comunidad internacional que no está dispuesta a asumir acciones para detener esto. Entonces aquí se está repitiendo Srebrenica, se está repitiendo Darfur, se está repitiendo Biafra, se están repitiendo las peores catástrofes humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial que el mundo juró que no podían ocurrir, y con el agravante de que esta vez, a diferencia de lo que pasó en la década de los 60, en la década de los 90 o incluso a comienzos de siglo, esta vez lo estamos viendo en vivo y en directo, la catarata de imágenes de montañas de cadáveres de niños palestinos calcinados, de niños palestinos famélicos, es una prueba irrefutable de que una necesidad para recordar al mundo que no puede mirar hacia otro lado como ocurrió en esos escenarios que acabo de mencionar. Pues Mauricio Jaramillo, le agradezco que haya estado hoy con nosotros. Ha sido un placer poder hablar con usted. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz resto de día. Igualmente, nosotros nos vamos a hacer ya una pequeña pausa, pero ya saben que volvemos en segundos con más información.